Yo tenía alrededor de 12 años. Era mi séptimo grado en una escuelita allá en Potrerillo. Potrerillo es un pueblito casi perdido en el mapa de Holguín, muy cerca de la costa de Jíbara, en Cuba. Y una mañana cualquiera, mientras yo estaba en el laboratorio de biología, recuerdo, alguien me llamó desde la ventana y me dijeron que fuera. No me dijeron el para qué. Pero mientras yo caminaba por el pasillo, vi que otros compañeros también caminaban y cada uno estaba siguiendo a su profesor guía. El profesor guía en Cuba era un docente asignado a un grupo de unos 30 o 40 estudiantes y en teoría su función era acompañarnos, preocuparse por nuestro bienestar y mediar entre lo que es la escuela y la familia. Pero hoy me doy cuenta que eso era una fachada. La función real del profesor guía consistía en asegurarse de que cada uno de los estudiantes se mantuviese alineado con la ideología de la llamada Revolución de Fidel. Así que para ello él detectaba desviaciones, reportaba conductas, nos citaba en caso de que hubiese algo medible que hubiese que corregir así. Era una especie de adoctrinador. Y como yo conocía a los compañeros que estaban caminando detrás de sus profesores esa mañana, me di cuenta que todos teníamos algo en común. Todos practicábamos algún tipo de fe religiosa. Católicos, testigos de Jehová, evangélicos. Entonces yo me di cuenta de que obviamente esto tenía que ver con ese llamado a salir del aula. Mi profesor, Isael Ávila, que era el profesor de educación física, me pidió que me sentara y él se quedó de pie frente a mí. Creo que ese no es un dato menor. Allí él me preguntó por qué iba a la iglesia. Yo le respondí lo único que sabía en ese momento. Yo tenía 12 años. Le dije que mi mamá me llevaba. Y entonces él se inclinó hacia mí, se acercó mucho más de lo necesario y me dijo que Dios no existía, que lo que existía era la materia y que la materia ni se crea ni se destruye. Y yo quedé confundido, impactado. Intenté responderle con un argumento muy tonto. Le dije que el fuego destruía. Y él me interrumpió inmediatamente y me dijo, no, el fuego no destruye, el fuego solo transforma. Y así siguió hablando, inclinado sobre mí, yo sentado mirándolo con carita muy intimidada. Y comencé a llorar. Pero no creas que eso a él lo sensibilizó. Y hoy cuando lo pienso en retrospectiva, esa escena me parece terrible. Un adulto de pie frente a un niño, invadiendo su espacio personal y hablándole en un tono sumamente intimidante al punto de hacerlo llorar. Y que ese adulto ni siquiera hiciera un intento por corregir sus modos, sino acentuar su lugar de poder y de autoridad porque tiene un sistema que lo acompaña, que lo justifica. Así que mi maestro, acrecentando su vehemencia, acercó aún su rostro más al mío y me dijo, no llores, yo solo estoy aquí para ayudarte, para que ni esa iglesia ni tu familia te sigan lavando el cerebro. Esa frase la recuerdo perfectamente y me sorprende a mí mismo la claridad con la que en este momento que les estoy contando esa escena aparece en mi cabeza. Parece como si la estuviese viendo en una película. Bueno, después de aquello siguieron las burlas en el aula, los apodos, la exposición delante de todos y lo más terrible era el silencio cómplice de los adultos que lo sabían y que no hacían nada para impedirlo. Porque para muchos yo ni siquiera tenía un nombre, yo solo era el religioso. Y ese nombre siempre iba acompañado de un gesto y un tono que era muy burlesco e incómodo. En esencia, yo no entendía del todo de qué se me acusaba. No sabía bien dónde estaba el error de mi manera de pensar o de vivir, porque esto no se traducía en conductas negativas en la escuela. A ver, nunca sabía a ciencia cierta qué era lo que estaba haciendo mal. Era como una especie de proceso que ya había comenzado y yo me enteré una vez que estaba adentro. Y al pasar el tiempo yo voy asociando mi experiencia con cosas que leo. Y hay una novela de Frank Kafka que es un poco asfixiante cuando la lees. Kafka murió en el 1924, sin publicar casi nada. Pero antes de morir, él le pidió a su amigo Max Brod que destruyera todos sus manuscritos. Felizmente para nosotros, su amigo lo desobedeció y en 1925 publicó una novela de Kafka que él había dejado inconclusa. La novela se llamaba El proceso y arrancaba con una línea que creo que resume todo lo que viene después. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo.
¿Quién era Joseph K? Bueno, era un empleado de banco que la mañana de su cumpleaños número 30, él despertó esperando el desayuno que Ana, que era la casera, le llevaba todos los días a las 8 de la mañana. Pero esa mañana Ana no apareció. Y en su lugar entraron a su habitación dos hombres que él nunca había visto y que le comunicaron que estaba detenido. No le dijeron por qué, no le mostraron documentos, solo le dijeron que el proceso se acababa de iniciar y que él lo conocería todo en el momento oportuno. Lo más perturbador del arresto no era la acusación, sino la forma, porque Joseph K. quedaba arrestado, pero podía seguir con su vida. Podía ir al banco, podía dormir en su casa, comer, trabajar, caminar por la ciudad, pero el proceso iba a ocurrir en paralelo a su vida, sin interrumpirla del todo, pero sin dejarlo en paz. Nunca la volvió a tener. Kafka empezó a escribir esta novela en agosto de 1914, en plena gestación de la Primera Guerra Mundial. En la novela, él describía un Estado de Derecho donde todas las leyes permanecían en vigor y reinaba la paz. Sin embargo, dentro de ese Estado, aparentemente normal, estaba funcionando un sistema paralelo que no daba explicaciones, que no rendía cuentas y del que nadie podía salir una vez que entraba. Joseph K. pasó el resto de la novela tratando de entender de qué se le acusaba. Buscó abogados que le hablaban mucho, pero al final no le decían nada. Fue a tribunales que no estaban en edificios oficiales, sino en buhardillas polvorientas de barrios pobres. Habló con funcionarios que nunca tenían autoridad suficiente para darle una respuesta clara. Y cada persona a la que se acercaba le daba un trozo más del mismo laberinto al cual él no le encontraba una salida. Y mientras tanto, el proceso avanzaba. No con pasos visibles ni con situaciones formales, sino con silencio en los pasillos, con conversaciones que ocurrían pero él no estaba. Y hay algo que en un momento le dice el sacerdote de la catedral. La sentencia no se pronunciaba de una vez, sino que el proceso se iba convirtiendo lentamente en la sentencia. A ver, vamos a detenernos en eso. El procedimiento se convertía en la sentencia. El solo hecho de ser sometido al proceso, sin una resolución, sin conclusión, ya era el castigo. No hacía falta que lo declararan culpable, simplemente porque estaba dentro del proceso. Kafka metió dentro de esta novela un pasaje que tiempo después se publicó por separado y que terminó siendo probablemente lo más citado de toda su obra. Se llamaba Ante la ley y funcionaba como una especie de parábola dentro de una novela más grande. En esta parábola él describe a un hombre que es procedente del campo. Se acercó un día a la puerta de la ley y le pidió permiso al guardián para entrar. El guardián le dijo que en ese momento no podía permitirle la entrada. Así que el hombre preguntó si podría entrar más tarde. Y el guardián le dijo, bueno, es posible, pero no ahora. La puerta estaba abierta, el guardián se hizo a un lado y el hombre se inclinó para mirar adentro. El guardián le dijo que si tanto le incitaba, podía entrar, a pesar de la prohibición. Pero le hizo una advertencia, le dijo, mira, yo soy poderoso, pero soy el guardián más insignificante. Porque ante cada una de las puertas que están a la entrada de las salas de la ley, hay otro guardián. Y cada uno de esos guardianes es más poderoso que el otro. Y la mirada del tercero ya para mí es insoportable. Así que el hombre que vino del campo, decidió quedarse y esperar. El guardián le ofreció un taburete y lo sentó allí al lado de la puerta. Y ahí el hombre permaneció sentado durante días y días que se convirtieron en años. Él hizo muchos intentos para que lo invitaran a entrar, pero se cansó de suplicarle al guardián. Así que le ofreció sobornos alguna vez. El guardián los aceptaba y le decía, bueno, yo solo lo acepto para que no creas que has omitido algo. Y así pasaron los años y el hombre envejeció y la vista se volvió débil. Y dice Kafka que ya él no sabía si estaba oscureciendo o si eran sus ojos a los que le faltaba la luz. Pero en la oscuridad advirtió un cierto brillo que salía de la puerta de la ley. Ya él estaba por morir. Le hizo otra pregunta al guardián. Le dijo, a ver,
Todos aspiran a la ley, pero ¿cómo es posible que durante tantos años solo yo haya solicitado la entrada? Y el guardián se inclinó sobre él porque el hombre ya no podía moverse y le gritó para que pudiera entenderlo. Él le dijo algo más o menos así: ningún otro podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta porque esta puerta ya estaba reservada solo para ti. Yo me voy ahora y voy a cerrar la puerta para siempre. Wow. Y creo que esa parábola funcionaba muy bien como un espejo de toda la novela, pero que sin lugar a dudas funciona como un espejo de algo mucho más grande. El hombre pasó toda su vida esperando un permiso para entrar a algo que siempre había estado destinado para él, pero nunca entró. Se quedó sentado afuera, pidiendo autorización, ofreciendo sobornos, envejeciendo, hasta que la puerta finalmente se cerró. Y pienso que hay personas que pasan la vida así, esperando que alguien les dé permiso para empezar algo, para hablar de algo, para pedir algo, para hacer algo, esperando que alguien les confirme que tienen derecho a lo que ya les pertenecía desde siempre. Y mientras esperan, ese guardián envejece, la puerta sigue abierta y la vida pasa. El contraste acá es que Joseph K. no esperó. Él peleó, buscó, leyó, se metió en oficinas, discutió con funcionarios y sin embargo terminó igual que el hombre del campo, porque contra un sistema que no tiene que darte explicaciones no hay forma de ganar. Podés pelear, podés resignarte, podés esperar y el resultado siempre va a ser el mismo. Al final de la novela, dos hombres llegaron a la casa de Joseph K. a la víspera de su cumpleaños número 31. Los llevaron por las fuerzas afuera de la ciudad a una cantera abandonada. Le pusieron la cabeza sobre una piedra, uno de ellos sacó un cuchillo y bueno, y la descripción de Kafka es tan gráfica que no la puedo mencionar acá. Y las últimas palabras de Joseph K. fueron como un perro. Y Kafka cierra la escena diciendo: fue como si la vergüenza hubiera de sobrevivirle. Y nota que es la vergüenza, no el dolor, no el miedo, no la injusticia, la vergüenza. Porque eso es lo que dejan estos procesos kafkianos en la gente que los atraviesa. La sensación de que hay algo vergonzoso en vos, aunque nunca te hayan dicho qué es. Yo tardé años en entender que aquella mañana, cuando yo estaba en séptimo grado y mi profesor Isael Ávila me intimidó, yo no había hecho nada malo, sino que el sistema que me estaba procesando no era legítimo. Que la vergüenza que sentí al llorar frente a él, al no saber defenderme, al no tener argumentos, no era vergüenza mía. Era la de un sistema que me imponía que yo mismo debía sentirme culpable por algo que yo no estaba haciendo mal. Y ese mecanismo sigue funcionando en tantos espacios, no solo en dictaduras, en familias que te juzgan por un perfil que nunca te definen bien, en trabajos donde nunca sabes exactamente qué es lo que esperan de vos, pero siempre sentís que no estás dando la medida, o en relaciones donde la acusación nunca se nombra exactamente, pero el reproche siempre está ahí, o en círculos sociales o religiosos donde te tratan de cierta manera y vos no sabes exactamente por qué. Kafka no inventó el proceso, pero creo que lo explicó muy bien en su novela. Él describió con muchísima precisión un mecanismo que existe y que sigue existiendo, adaptado a cada época o a cada espacio, a cada lugar. Un sistema que juzga sin rendir cuentas, donde alguien o grupos de personas internalizan una culpa que nunca les perteneció. Y ahora toca mirarse a uno mismo, ¿no? Porque ¿habrá algún proceso kafkiano que estés viviendo sin darte cuenta? ¿Algún espacio donde te vienen señalando algo que nunca terminan de ponerle nombre? Donde vos ajustás y ajustás sin saber exactamente qué es lo que esperan de vos. Donde cargas una culpa difusa que no podés identificar, pero que la sentís y sentís que te persigue esa culpa.
porque la única manera de salir de un proceso kafkiano no es ganando el juicio, es dándote cuenta de que nunca hubo un juicio legítimo que tenías que ganar. Pensá que el hombre del campo pasó su vida esperando entrar a la ley y que Joseph K. pasó también su vida tratando de defenderse y ninguno de los dos entendió lo mismo a tiempo, que el problema no era ni entrar ni defenderse. El problema siempre fue haber aceptado desde el principio la autoridad de un sistema que nunca tuvo derecho a juzgarlos. Mira, hoy en Cuba, mi país de nacimiento, mi tierra, hay más de 1000 presos políticos, más de 1000 prisioneros de conciencia, incluidos niños. Y año tras año leo declaraciones de organismos internacionales, alguna que otra tímida intervención del Vaticano, juegos políticos, negociaciones raras, indultos, exilio y el mismo problema. El problema de haber aceptado desde el principio la autoridad de un sistema que nunca tuvo derecho a juzgarlos.